Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan conectando. Vamos a esperar unos minutitos más. Si se conecta alguien. A ver, ahí un ojito. A medida que se vayan conectando, vayan poniendo el nombre. Ahí veo dos personas, dos ojitos. Bueno, mientras tanto, yo me voy presentando. Para los que no me conocen, yo soy Gisela Rato. Y vamos a estar viendo la primer parte, que es la parte teológica. Conmigo van a haber 5 clases. Así que bueno, como les puse ahí en el mensaje, de 8 a 8:35, de 20 a 20:35. Vayan poniendo ahí sus nombres. Primero así como para que yo los pueda ir conociendo. Y después para que quede como el presente, ¿sí? Es necesario que pongan un saludito, que pongan presente, eh, tanto al empezar la clase y un saludito al final, así se le puede tomar el presente, lo mismo que en el grupo de WhatsApp, que puedan estar dando el presente. Así que bueno, vamos a tener 5 clases. Y al finalizar van a tener que entregar un trabajito práctico. Acá ya a partir del módulo 2 empezamos con los trabajos prácticos, no es como en el módulo 1.
vamos a tener un trabajito práctico que se los voy a pasar por WhatsApp en el grupo, ahora a mitad de semana, miércoles, jueves, se los voy a estar pasando para que ya lo tengan. Y el 29 va a ser la fecha de entrega, ¿sí? Pero bueno, para que ya lo tengan, lo vayan armando, así de a poquito. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a orar, después si alguno se engancha o lo ve después, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar. Padre Señor, bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, te damos la bienvenida. Eres bienvenido a nuestros hogares, ahí en el lugar donde estamos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo se pasee por cada rincón de nuestras casas, que traiga renuevo a nuestras vidas. En esta hora te entregamos todo cansancio, toda preocupación, todo problema, todo lo que venimos arrastrando en esta semana, Señor, te lo entregamos a ti y pedimos que traigas un renuevo a nuestras vidas y que esta palabra que vamos a compartir ahora, Señor, nos enseñe, Señor, que nos hables a través de ella. Te pido, Señor, que estés en el control de los dispositivos móviles, Señor, que estés en el control de internet, Padre, para que haya una buena conexión, Señor. Y te pido, Padre Santo, por los que se están por conectar, Señor, o los que vean esta clase después, Señor, que tu palabra les alcance. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a empezar con la primer partecita, la clase número 1, que está en la página 33. No sé si se pudieron descargar el libro. André lo pasó en el grupo de WhatsApp, si lo pueden imprimir, si no, lo pueden ver desde el mismo celu. Que puedan también estar teniendo, si lo van a tener en el celular, un cuadernito para poder ir anotando lo que vamos a ir completando, las lagunas que tienen las clases, y obviamente tener un apunte y poder ir anotando todo lo que hablamos y también lo que Dios les va hablando a ustedes, ¿sí? Así que bueno, la clase número 1 que tenemos es la Biblia, página 33, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de lo que es la definición, ¿no? De dónde viene esta palabra, ¿no? Esta palabra viene del griego, ¿no? Que en griego es biblos y significa libros, ¿sí? Es un conjunto de libros, ¿no? Es un libro que contiene muchos libros y está escrito por muchas personas, ¿no? No está escrito por una sola, sino que está escrito por un montón de personas. Dice que son más de 45, pero con una particularidad, ¿no? Que estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿sí? No es que un día se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrido, bueno, voy a escribir, ¿no? Y escribieron. No, estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Y otra particularidad que tiene es que de diversas clases sociales fueron escritas, ¿no? Estas personas eran de diferentes clases sociales. Quizás por ahí uno dice, no, para escribir tienen que ser una persona de mucho estudio, ¿no? Una persona que sepa, ¿no? Y en este caso había reyes, sí, había filósofos, pero también había pescadores, había campesinos, ¿no? Había gente que no tenía estudios, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad de esto? De que fueron inspirados por el Espíritu Santo, así que al ser inspirados por el Espíritu Santo, estaban todos en la misma condición, ¿no? Quizás a veces a mí me pasa, ¿no? Que cuando miro los cultos, cuando iba a la iglesia, o bueno, ahora que los miro por internet, ¿no? Y escucho a los pastores, ¿no? Escucho al pastor Osvaldo, a la pastora Alejandra, ¿no? Y el vocabulario que tienen y la sabiduría que tienen, ¿no? Y se nota que son personas que investigan mucho, ¿no? O sea, hablan de todos los temas, ¿no? Saben un montón y la forma que tienen de hablar, ¿no? Y entonces por ahí uno dice, no, yo jamás llegaría, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, no, yo no puedo hablar porque la verdad que esto no es para mí,
yo no tengo esta inteligencia o no tengo esta sabiduría, ¿no? Pero acá en realidad no se trata de la capacidad de uno, ¿no? Sino de lo que hace el Espíritu Santo. Obviamente que está muy bueno y que uno los alienta a que estudien, ¿no? y a que se preparen. Esto de la escuela de vida es recién el punto de partida, ¿no? El comienzo de todo lo que tienen por delante. Obviamente que uno los va a incentivar porque después que terminen la escuela de vida puedan hacer el seminario, ¿no? Y puedan estudiar, poder estudiar la palabra, ¿no? Pero saber que en realidad, por más que uno estudie, si no tiene esta comunión con Dios, ¿no? Si no tiene esta comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ser nosotros mismos hablando de nuestro conocimiento y no lo que Dios tiene para decir. Entonces, por esto es necesario, ¿no? La comunión, ¿no? La comunión con Dios y el poder estar orando, ¿no? Por ahí uno dice, te dieron un dato, tenés a alguien para ir a hablarle y no, bueno, voy a orar para ir a hablar con esta persona y está perfecto, uno tiene que orar antes, ¿no? Para que Dios te hable por ahí de algo particular, ¿no? De algo específico a esa persona, ¿no? Pero por ahí tenés la posibilidad de hablarle a alguien, no sé, en la parada del colectivo, en el trabajo, en el estudio, un vecino, ¿no? Y te comentó algo y ¿qué vas a decirle? No, para que tengo que ir a orar porque no sé qué decirte, ¿no? Entonces por eso es necesario el tema de la oración, ¿no? Involucrarse con las cosas de Dios, con la Biblia, ¿no? Saber también qué es lo que Dios dice. Y al estar, ¿no? En todo esto, ¿no? En meterse, ¿no? Y en relacionarse, no vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos inspire, ¿no? Y sacar eso, ¿no? De decir, no, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo los estudios, yo no tengo... No, es que es el Espíritu Santo, ¿no? Si no, estos hombres no podían haber escrito nada, ¿no? Pero acá fue el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso es que la palabra, por eso es que la Biblia tiene tanto peso, ¿no? Y transforma, ¿no? Porque está ahí la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, la Biblia se divide, ¿sí? Ahí tiene dos partes, ¿no? La primera parte que es el Antiguo Testamento y ahí tenemos una lagunita para llenar. No sé si tienen el libro, si no vayan llenando. Dice divisiones de la Biblia. Bueno, se divide en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esas son las dos lagunas, ¿no? El Antiguo Testamento, como para que tengan una idea, si es que recién empiezan a familiarizarse con todo lo que es la Biblia. Obviamente que uno cuando la abre está marcado, ¿no? Una hoja que dice Antiguo Testamento y después cuando empieza el Nuevo Testamento dice Nuevo Testamento. Pero como para que ustedes también lo puedan tener en claro, el Antiguo Testamento comienza en el Génesis, en el principio de la Biblia, y termina en el libro de Malaquías. Y el Nuevo Testamento empieza en el libro de Mateo y termina en Apocalipsis, que es el último libro. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, esto es como para que lo sepan, ¿no? Contiene 39 libros y trata del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? Hasta la llegada de Jesucristo, ¿no? El Nuevo Testamento es del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel hasta que llegó Jesucristo, ¿no? Se divide en 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Esto también porque uno se los dice, porque por ahí ustedes escuchan la palabra Pentateuco y no saben de qué están hablando, ese libro no está en la Biblia, no, es un conjunto, ¿no? Que son los 5 libros de la ley, por ejemplo, ¿no? Después están los libros de poesía, los libros de historia, ¿no? Y después el Nuevo Testamento contiene 27 libros, ¿sí? Y también trata del pacto que Dios hizo con el pueblo, ¿no? Pero no solamente con el pueblo de Israel, como en el Antiguo Testamento, sino con toda la humanidad, ¿sí? El Antiguo Testamento es el pacto de Dios solamente y exclusivamente con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, a partir de la llegada de Jesús, a través de Jesús, Dios hace un pacto con toda la humanidad, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿no? Dice, bueno, se divide en 4 evangelios,
un libro de historia, 14 epístolas de Pablo, 7 epístolas generales y un libro de profecía, que es el Apocalipsis, ¿sí? Bien, ahora, bueno, ya sabemos de dónde viene el significado de la Biblia, quiénes las escribieron, cómo las escribieron, cómo se dividen, ¿no? Pero en sí, ¿qué es la Biblia, no? ¿Qué es la Biblia para mi vida? ¿Qué es la Biblia para tu vida? ¿No? Porque, o sea, tener la Biblia como un libro más, la verdad que no tiene mucho sentido. Qué sé yo, muchas veces por ahí uno habla con cualquier persona, ¿no? Y te va a decir que sí, que tiene una Biblia en su casa, ¿no? Yo creo que por lo menos el 95% de las personas tiene una Biblia en la casa, ¿no? Pero no es, tengo la Biblia y lo tengo como un amuleto, como la gente que lleva la cintita y dice, tengo la cintita roja contra la mala suerte, o no sé, ¿no? Entonces, no, yo tengo la Biblia en casa, entonces estoy protegida, ¿no? Y la tengo ahí en la biblioteca, en la mesita de luz, en el cajón, ¿no? Abajo de todos los otros papeles que tengo, la tengo trabando la puerta, ¿no? No es eso, ¿no? La Biblia tiene un significado, ¿no? Y sobre todo para nosotros, para los cristianos, ¿sí? Y eso es el punto C, ¿no? Y ahí tenemos dos lagunitas que vamos a poner qué es la Biblia para nosotros, ¿sí? Así que en el punto 1 vamos a poner es la palabra viva de Dios. Es la palabra viva de Dios, ¿no? Y esto se relaciona un poco con lo que habíamos hablado al principio, ¿no? De que la Biblia fue inspirada, ¿no? Que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Aunque Dios usó a estos hombres, ¿no? Porque Dios necesitaba de los hombres para que se pueda escribir, ¿no? Fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, no fueron ellos, sino que fueron inspirados ¿para qué? Para transmitir el mensaje y la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso es palabra viva de Dios. No es como una biografía, ¿no? Que alguien dijo, bueno, voy a escribir de Dios, ¿no? Lo que yo sé de Dios y escribo, ¿no? Era, bueno, como que yo les diga ahora, bueno, escriban esto, esto y esto y ustedes lo escriben, ¿no? Bueno, esto fue así, ¿no? Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios les dijo, ¿no? ¿Y qué fue lo que les dijo que escriban? Su mensaje, ¿no? Y su voluntad. Y después el punto 2, dentro de qué es la Biblia para un cristiano, vamos a poner que es la fuente de autoridad. Es la fuente de autoridad, ¿no? Y es donde se fundamenta la iglesia, ¿sí? Yo no sé si es la primera iglesia que ustedes llegan Catedral de la Fe, fueron por otras iglesias, ¿no? Pero uno los escucha, los pastores, o en las células mismas, cuando uno da la célula, ¿no? Uno puede dar una charla, pero siempre tiene una base, ¿no? Y siempre se fundamenta en algo, ¿no? Todo lo que decimos tiene que estar fundamentado por la Biblia, ¿sí? No puedo yo venir a dar un mensaje de Dios que no esté en la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer la palabra, ¿no? Por eso es necesario que tengamos esta relación de poder sentarnos a leer la Biblia, de saber cuáles son las palabras que Dios puso en esa Biblia para poder saber qué es lo que nos dicen y para nosotros también decir, ¿sí? Ahí en Apocalipsis, ahí en el libro hay dos versículos, ¿no? Pero en Apocalipsis 22 del 18 al 19, ¿no? Habla justamente de, y bien específico, ¿no? Que dice, no vas a añadir ni a quitar una palabra de este libro, dice, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Es necesario conocer la Biblia, conocer la palabra, ¿sí? Y no ir y poner cosas que no están, ni sacar cosas, ¿no? Que a veces uno dice, no, esto no lo voy a decir porque a la persona, pero es la palabra de Dios, ¿no? A veces nosotros nos pasa
con los chicos que están en la célula con nosotros y por ahí nos preguntan algo como a ver qué opinamos, ¿no? O qué nos parece. Mira, yo te voy a decir lo que dice la palabra, o sea, yo te digo esto. Y si te molesta, arreglátela con él, ¿no? Porque es lo que Dios dice, no lo que yo digo, ¿no? Entonces por eso es necesario conocerla, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, en el punto D dice, ¿qué produce la palabra de Dios en las personas, ¿no? Porque tiene que haber un cambio, tiene que producir algo, ¿no? Para que no sea un libro más, ¿no? Sino para que sea como dice acá, ¿no? Que es la palabra viva de Dios, ¿no? Entonces, si es la palabra viva de Dios, tiene que producir algo en nosotros. Sí, tiene que haber cambios, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra. Y ahí tenemos un versículo que está en 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Ahí ya con este versículo nos dice todo lo que produce la palabra, ¿no? Entonces, ahí tenemos lagunitas también, vamos a ir anotando. En la laguna número 1 vamos a poner nos enseña. ¿Sí? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que la palabra nos enseña, ¿no? ¿Y qué nos enseña? Nos enseña la voluntad de Dios, nos enseña sus mandamientos. Obviamente que uno siempre tiene que orar, ¿no? Uno dice, bueno, no, yo quiero saber ante tal situación cuál es la voluntad de Dios y uno ora. Pero hay cosas que no son necesarias orarlas, porque ya están en la palabra, ¿sí? Lo que está en la palabra está, ¿no? Y Dios no va a cambiar de parecer porque ores, ¿no? Si Dios ya en la palabra te lo tuvo que haber contestado. En el caso que no te lo conteste dentro de la palabra, bueno, uno ora, ¿no? Porque por ahí es más específico. Pero, a ver, por ejemplo, no sé, hay una situación y en la que yo tengo dos posibilidades. Mentir para que todo esté bien y no haya ningún problema, o decir la verdad sabiendo de que, no sé, que se va a descubrir algo, que se van a enterar de algo y es para peor, ¿no? Voy a tener un re problema, ¿no? Porque fue algo que yo hice y ahora ¿qué hago? Tengo que seguir sosteniendo la mentira para que todo esté bien, o digo la verdad y se me arma, ¿no? No, voy a orar para que Dios me diga cuál es su voluntad. Y Dios no te va a decir mentir, ¿no? Y a veces hay un montón, y esto es por ahí una pavada, ¿no? Pero a veces uno ora y ora, ¿no? Esperando que Dios nos diga otra cosa diferente a lo que dice su palabra, ¿sí? Y acá la palabra dice que nos enseña y que nos hace conocer su voluntad y sus mandamientos, ¿sí? Por ahí uno dice, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lee la Biblia, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está cuál es su voluntad, ahí está cuáles son sus mandamientos. Entonces, nos sirve para esto, ¿no? Nos enseña. Después, en el punto 2, vamos a poner redarguye. Redarguye. ¿Qué significa esto? Que nos convence de pecado, ¿sí? Y nos enseña, ¿no? Nos hace autocorregirnos, ¿no? Porque nos muestra cuál es el pecado, ¿no? En donde nos equivocamos. Y nos hace autocorregirnos de eso. No es que nos muestra y listo, ya está, ¿no? Nos hace volvernos de eso, ¿sí? En el punto 3 vamos a poner corrige. Corrige. Dice que nos marca con claridad el camino de la verdad, ¿sí? O sea, si nosotros andamos en un camino equivocado, porque puede pasar que a veces uno se equivoque, pero la palabra nos va a hacer volver, ¿no? Porque Dios en su palabra nos va a corregir, ¿no? Y nos va a dar la claridad y nos va a hacer ver que nos estamos equivocando y nos corrige, ¿no? Para que no sigamos por ese camino, sino para que agarremos el camino que es el correcto, ¿no? El camino de Él. Y después
te doy vuelta al libro, dice que nos instruye justicia. ¿Sí? Punto 4, nos instruye justicia. Nos indica cómo actuar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Quizás uno dice, bueno, lo relaciona a Dios con las cosas de la iglesia y nada más, ¿no? Con lo espiritual y nada más. No, pero en realidad Dios implica toda nuestra vida, ¿no? En todo lo que hacemos. No solamente los sábados en los cultos, escuela de vida y el día de la célula, ¿no? Sino en todo, ¿no? En los pensamientos, en los sentimientos, en la forma de actuar, en el carácter, en las relaciones, en el trabajo, en donde sea, ¿no? Y Él nos va a indicar cómo actuar en cada área, ¿no? Con cada cosa. Y el punto 5, que es el último, vamos a poner habla, ¿sí? La palabra de Dios nos habla. Dice, cada día Dios ministra a través de su palabra. Por eso, no es algo de que, bueno, me siento hoy y me leí toda la Biblia y ya está, me olvidé. ¿No? Ya está, ya leí la Biblia, ¿no? Pero si hay que leer la Biblia, listo, me leí todos los capítulos, todos los versículos, todo el Antiguo, todo el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis me leí. No, es algo de todos los días, porque Dios en su palabra todos los días tiene algo para decirnos. Por ahí pasa, que obviamente lo vamos a ver en las clases más adelante, ¿no? Que leemos una palabra y por ahí no nos la leímos y nada más, pero dentro de una semana estamos pasando por alguna situación y esa palabra nos dice algo. O por ahí nos dice algo diferente de lo que nos dijo la semana anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos habla todos los días, ¿sí? Nos habla a través de la Biblia. Yo me acuerdo que cuando había empezado, el que era mi líder en ese momento me decía, yo siempre escuché, decía, no, porque Dios me habló, porque Dios me habló, porque Dios me habló. Y yo siempre esperaba escuchar a Dios, ¿no? Y decir, a mí nunca me habla porque yo no lo escucho, ¿no? Porque yo me encerraba a orar y oraba y tampoco le daba lugar a nada. Entonces yo, pum, todo lo que tenía para decir, todo lo que tenía para pedir, todo lo que tenía para agradecer y ahí terminaba y no le daba tiempo a Dios. Pero ¿qué pasaba? No leía la Biblia, ¿no? Entonces yo no entendía cómo Dios le hablaba, ¿no? Hasta que después empecé a relacionarme con la Biblia y Dios te habla a través de la Biblia, ¿sí? Así que bueno, esos son los 5 puntos, ¿sí? Nos enseña, redarguye, corrige, instruye justicia y habla, ¿sí? Y después, en el punto dice, ¿qué símbolos se usan para referirse a la palabra de Dios? ¿Sí? Y ahí tenemos unas lagunas también. La primera laguna vamos a poner espada de 2 filos. Eso está en Hebreos 4:12. Si no tienen la copia, anoten el versículo así después lo pueden leer. Espada de 2 filos está en Hebreos 4:12. ¿Y por qué es esto de espada de 2 filos? Porque la palabra va tanto para uno como para el otro. La palabra va para el que la recibe, pero también para el que la da. ¿Sí? Un montón de veces Dios nos ha hablado así, ¿no? Por ahí uno está dando la palabra en la escuela de vida, en una célula, o quizás le estás hablando a la otra persona porque está pasando por alguna situación y vos le estás dando una palabra de Dios y en ese momento esa palabra también es para vos, ¿no? Y no sé, por ahí les pasó, ¿no? De decir, che, esto es para mí, ¿no? Entonces, por eso es espada de 2 filos. Toca tanto para el que la da como para el que recibe, ¿no? Y dice que por otro lado separa lo que es el alma del espíritu. En el punto 2 vamos a poner antorcha que alumbra en lugar oscuro. Antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso está en 2 de Pedro 1:19, ¿no? Dice que ilumina haciéndonos comprender las cosas de Dios, ¿sí? Nos da claridad, nos ilumina, ¿sí? Y después el punto 3 dice que podemos poner fuego o martillo que quebranta la piedra.
¿sí? Eso lo vemos tal cual como está en Jeremías 23-29, ¿sí? El fuego que hace, consume, ¿no? Y eso es lo que hace la palabra, ¿no? Consume con todo lo que no es Dios, ¿no? Cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a conocer su voluntad y empezamos a hacer su voluntad, ¿no? Porque cuando la conocemos la debemos hacer, empieza a consumir, ¿no? Y empieza a sacar todo lo que no es de él, ¿no? Y martillo que quebranta la piedra, ¿no? Esa dureza, ¿no? La Biblia lo que hace es eso, romper con esa piedra, ¿sí? Después el punto F pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo se interpreta la Biblia? ¿Sí? Pues, ¿qué hacemos? Nos sentamos y la leemos como si estaríamos leyendo, no sé, un libro de alguna novela, ¿no? Algún cuento, ¿no? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto está en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, es el Espíritu Santo el que nos va a dar entendimiento, ¿no? Dice que, bueno, dice que hay refuerzos para una mejor comprensión, ¿no? Hay muchos libros, ¿no? que ayudan a la comprensión, ¿no? Pero obviamente que el libro principal es la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Después sí hay otros libros que son comentarios bíblicos. Muchas veces, casi siempre, cuando vemos las prédicas, ¿no? O estamos en la célula, escuchamos a nuestro líder, cuando da una palabra, ¿no? Por ahí nos da alguna referencia, ¿no? Por ahí nos hace entender, mira, esto quiso decir, ¿no? Mira, era por acá, yo esto no lo entendía, por eso también es necesario que si ustedes leen, ¿no? Y hay algo que no entienden, obviamente, ¿no? Y orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé claridad y todo. También poder consultar, ¿no? A tu líder. Mirá, sabés que estuve leyendo y esta parte de acá no la entiendo, no sé qué quiere decir, ¿no? Y entonces obviamente que el líder te va a decir, mirá, la palabra en sí dice esto, ¿no? Pero bueno, vos en oración y si Dios te habló en esa palabra, a ver qué es lo que Dios te quiso decir a vos, ¿no? Y ahí Dios va a ser, o sea, esa palabra va a ser particular para vos, ¿no? Pero bueno, es necesario esto, ¿no? Que podamos no quedarnos con que no entendemos lo que dice, ¿no? No poder interpretarla, ¿sí? Y el último punto, dice cuál es el mensaje central, ¿no? Y el mensaje central de toda la Biblia es Jesucristo, ¿no? El Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habló del que iba a venir y el Nuevo Testamento habló de toda su vida, ¿no? El mensaje central es Jesús, es Jesucristo, ¿sí? Él es el Redentor de la humanidad, el principio y el fin de todas las cosas. Eso está en Colosenses 1, del 15 al 20, ¿sí? Y bueno, y terminamos la clase con una conclusión que dice, si nuestro corazón se alinea al corazón de Dios, su deseo va a ser el nuestro. Y que toda nuestra generación escuche las buenas nuevas y nuestra ciudad sea ganada para Cristo. Debemos conocer la Biblia para conocer su voluntad y su plan. Muchos libros pueden ayudarnos y edificarnos, pero ninguno la reemplaza. Ella nos revela a Jesucristo y es palabra viva, ¿sí? Así que bueno, esta es la clase de hoy. Yo ahora después voy a subir las lagunas por si no pudieron anotarlas. Vamos a orar para terminar esta clase y así después pueden seguir con Andrea. Así que bueno, oramos, Padre, bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos querés llegar a nosotros, Señor, porque vos nos querés hablar, Señor, porque vos nos querés mostrar cuál es tu voluntad, Señor, tus enseñanzas, tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo inspiró a tanta gente, Señor, para que hoy tengamos la posibilidad de poder tener tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que podamos
Señor, empezar a familiarizarnos más con la Biblia, Señor, que podamos tomar un tiempo para sentarnos y leer, Señor, tu palabra, para conocer tu voluntad, Señor, todo lo que vos tenés para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por enseñarnos, gracias por corregirnos, Señor, gracias por hablarnos, gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, entregamos esta clase en tus manos, Señor, te entregamos esta semana que viene, Señor, esta semana que está por delante, Señor, te la entregamos a ti, para que vos te manifiestes, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y que nos hables. En el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, chicos, les pido que a medida que vayan viendo la clase puedan poner el nombre para que tengan el presente, porque si no van a quedar como que no estuvieron, ¿sí? Tanto cuando empieza la clase como cuando termina, y que lo pongan también en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso enorme, Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Bendiciones.